Hola, muy buenos días. Hoy les hablaré del proyecto integrador de base de datos. Les hablaré de la función que tiene un DBMS en la base de datos, los ejemplos de las tablas SQL, experiencias, importancia de cuidar la base de datos y las consecuencias de no hacerlo y los aspectos que debe cumplir la base de datos. ¿Qué función tiene que tener una base de datos? Suele gestionar las transacciones de forma implícita, ofreciendo además de un usuario sentencias para la gestión explícitas de transacciones entre los primeros componentes que se encargan de la gestión de recuperación de las transacciones, planificador y gestión de recuperación. Considero que es importante porque proporciona a los usuarios programadores una forma sistemática de crear y recuperar y actualizar, administrar sus datos. Describo un ejemplo en la que se necesita utilizar una tabla de SQL. Sirve para dar de alta al alumno, poner su nombre, su clave del alumno, correo y la carrera que va a cursar. Sirve para tener una base de datos bien estructurada y para cuando pague su colegiatura, solo con el número del alumno tenerlo identificado. Según mi experiencia, mencionaré un ejemplo en la que se puede necesitar realizar una consulta en una base de datos. El registro de pacientes de un consultorio médico o hospital es importante además para proteger los aspectos médicos que provee datos para la investigación, administración y planificación de la evolución de las acciones de salud. Creo que es importante cuidar la vulnerabilidad de la base de datos. Es importante porque evita el acceso no autorizado de la base de datos, las cuales pueden encontrarse ordenadores de base de datos, sitios web, etc. También se protege a los de datos de una posible corrupción. ¿Cuál sería una consecuencia en caso de que no contara con la seguridad necesaria en una base de datos? La consecuencia es de no tomar las medidas necesarias en la base de datos que se pueden robar el disco duro, ya sea por el acceso de remoto extraído del disco duro cuando se lo retire del aparato. Según su anterior, ¿qué aspectos debe cumplir base de datos? Según su área, debe cumplir la seguridad de información o protección de base de datos, es decir, debe establecer acciones que invadan los ciberataques, así como las tecnologías que existen protegiendo desde el origen de la forma continua.